Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, el día de hoy vamos a tener nuestra primera clase de trigonometría, que es la semana número 2, ¿no? Y el tema que nos toca es función trigonométrica real de variable real uno, ¿no? O parte uno. Ahora, a lo largo de los bimestres hemos visto gran parte de la trigonometría, ¿no? Y sus conceptos básicos que nos van a ayudar a entender este nuevo tema que es el tema de función trigonométrica. Ahora, vamos a comenzar con un poco de la teoría de qué es una función, porque para entender qué es una función trigonométrica hay que entender qué es una función. Entonces, partiendo de este punto, vamos a hablar sobre qué es una función. Una función es una gráfica, ¿está bien? O sea, tratando de resumirlo de una manera rápida, es una gráfica que se interpreta en un plano cartesiano. Ahora, a lo largo del bimestre, del pasado bimestre, hemos visto la CT, ¿no? La CT es una circunferencia trigonométrica que está en un plano cartesiano. Pero este circulito que tú formas o esta circunferencia, ¿para qué nos servía? Para identificar los valores del seno o el coseno y la tangente de los ángulos. Entonces, para eso funciona una CT. Pero lo que vamos a hacer en función trigonométrica es plasmar esta información en una función trigonométrica. Porque esta es una CT, no es una función trigonométrica. ¿No? Es una función, sí, tiene su fórmula, pero esto es una función trigonométrica que va a expresar eh, una razón trigonométrica, ¿no? Dependiendo, en este caso es el seno, por ejemplo. Entonces vamos a verlo paso por paso. Ahora, ¿cómo se grafica una función? ¿No? La función tiene formas, ¿no? Y también tiene, digamos, criterios que tiene que cumplir, pero no vamos a hablar mucho sobre eso. Vamos a enfocarnos ahorita en la parte de la función que es el dominio y el rango, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Muchos se olvidan, ¿no? ¿Cuál es el dominio? El eje X. ¿Cuál es el rango? El eje Y. Ahora, si tú quieres identificar una función, ¿no es así? Tú dices, cuando Y es igual a f de X, ¿qué estás diciendo? De que X va a depender de Y. No, sino que Y va a depender de X, porque su valor va a estar relacionado con él. Por eso se le dice a X como variable independiente y a Y como variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende mucho del valor de X, ya que el valor de X va a hacer que tenga un valor Y, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, la función sería esta línea. ¿Y esta línea cómo se forma? Por los puntos. O sea, esta línea, por ejemplo, también no puede ser muy exacta, es un aproximado. O sea, por ejemplo, si yo ubico un punto de la función, acá debería encontrar un punto x sub 3 y sub 3 que cumpla con la función, ¿no? Entonces, y así todos deberían cumplir, todos, absolutamente todos, ¿no? Los que pasen por esa línea en el punto. Ahora, sigamos. El siguiente punto de análisis de funciones, estamos analizando funciones en general, por si acaso, todavía no estamos hablando de la función trigonométrica, que es una función creciente y decreciente. ¿Cómo reconocer una función creciente? Cuando a lo largo del eje X, o sea, recuerden esto es el eje X positivo, ¿no? Y acá el rango, bueno, acá el eje Y determina que esto va a ser el eje X negativo, ¿no? Como una recta numérica, ¿no? La derecha es positivo, izquierda negativo. Entonces, ¿tú cómo sabes que es una función creciente? Fácil, porque mientras vaya aumentando el dominio, el eje Y es creciente también, o sea, va aumentando también los valores del eje Y, mira, ¿no? ¿Y cuándo es decreciente? Cuando va aumentando el dominio, o sea, cuando va siendo mayor el valor del dominio, el eje Y, el valor del rango, va disminuyendo, mira, disminuye. Entonces, si cumple esta regla, significa que es decreciente, ¿está bien? Respecto a qué, a que el dominio aumenta, ¿no? Si el dominio aumenta y el rango va disminuyendo, significa que es decreciente, ¿no? ¿Es importante saber esto? Sí, porque es parte teórica, ¿está bien? Y luego también tienen que entenderlo en las funciones trigonométricas. Sigamos. Hablemos de la función continua y discontinua. Una función es continua cuando no tiene ningún, digamos, punto donde no se puede analizar. Por ejemplo, cuando un punto o una función no se puede analizar, cuando yo ponga así, ¿no? Supongamos que este es el punto 2, el eje x menos 2, y esto vale 8, supongamos. O sea, este punto de la función
va a ser menos 18. ¿Por qué pongo un circulito así? Porque este circulito abierto significa que no cumple. O sea, justo este punto no cumple para la función de acá, para la función x. Entonces, ¿hay que tener cuidado ahí? Sí, porque en ese caso ya no sería una función continua. ¿Y cómo se le llama eso? Función discontinua, que sería el de acá. Ahí está. ¿Ven? Entonces, profe, pero acá le pongo un circulito justo cuando es en el x sub 0. Pero acá arribita le pone que el valor de x sub 0 es un punto pintadito. Cuando es pintado significa cerrado, o sea que cumple. O sea, si supongamos acá está el 10 sub 0, entonces este punto para esta función sí existe. Por lo tanto, la función es discontinua, ¿no? Listo. Porque no mantiene una continuidad, por así decirlo, ¿no? No mantiene la continuidad de la función, ¿no? O sea, no es una función completa, ¿no? Entonces, si sucede que no cumple un punto, o si no está de esta manera, también se le llama discontinuo. Listo. Es importante también saberlo para que ustedes puedan hacer restricciones. Esto se le llama una restricción, ¿no? Pero bueno, ya, no quiero un poquito leer mucho de álgebra. Sigamos. ¿Qué es una función par e impar? A ver, una función par es cuando tiene una simetría respecto al eje x, ¿no? Y en el caso de una función impar es cuando tienes una simetría respecto al origen. Ahora, eso hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque muchos confunden, o sea, dicen, ah, profe, entonces una función es par simplemente si veo la gráfica. Pero ¿qué pasaría si no tengo la gráfica? Entonces ahí está el detalle. Una función par también cumple que cuando el eje, o bueno, el x es negativo, ¿no? Tiene que ser igual cuando el f es x. ¿Qué significa esto? Si te das cuenta, cuando los x son negativos, van a ser iguales cuando los x son positivos. O sea, la función me refiero, o sea, el rango. El rango va a ser igual para los dos. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Cuando la función en el dominio sea negativo, ¿no? Va a ser igual cuando la función, el rango de la función va a ser en el eje x positivo. Y por lo tanto cumple la simetría, obviamente, ¿no? Respecto al eje x. ¿No es así? Listo. Aunque acá sería simetría respecto al eje y, ¿no? Porque a ver, la simetría está acá, no en el eje x. Simetría respecto al eje y. Ahí está. Ahora sí. Listo. Ahora, en este caso, es lo contrario. Que la función de los negativos, por así decirlo, porque no necesariamente tiene que ser los negativos, sino de x menos x, sería igual a ¿quién? A menos la función de x. O sea, significa que sale el negativo, ¿no? Se podría decir que sí. Entonces, si cumple esta regla, saldría. Un ejemplo. Pongamos esto. Función x es igual a 4x más 5. O sea, profe, si la función menos x yo lo reemplazo, ¿cómo sería? 4, por la forma, el x sería menos ahora, sería menos x más 5. O sea, sería menos 4x más 5 es igual a ¿qué? A función de menos x. Entonces, acá cumple una regla. Ahora, no van a ser par ni impar porque eso no van a ser iguales. Y lo puedes dibujar. Entonces, tienes que dibujar esto y dibujar esto, ¿no? Y si cumplen, bien. Y los puedes igualar también, ¿eh? Mira, y si tú los igualas, vas a llegar a un absurdo, ¿no? Si tú quieres demostrar, por ejemplo, que es una función par, no te va a salir, porque es menos 4x más 4x, 8x. Vas a sumar, pues, ¿no? El 5 pasa a restar, 5 menos 5, 0. O sea, el 8 pasa a dividir. ¿Cuándo cumple? Cuando x es 0. Pero una función par cumple cuando x es 0, no cumple cuando todo es todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿está bien? Listo. Sigamos. Vamos al siguiente punto. Vamos a lo que es una función periódica, y acá es muy importante que ustedes lo tengan claro. Una función periódica es aquella función que es repitente, ¿no? Se repite, o sea, cada intervalo que tú veas se va a repetir. ¿Cómo un intervalo? A ese intervalo se le llama periodo, por eso se le llama función periódica. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso tiene una forma diagonal, 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 diagonal. Y los espacios que hay en cada una de esas diagonales, que son las funciones, son iguales. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, y me refiero a la distancia. Y esa distancia, ¿cómo se le llama? Periodos, ¿no? Y eso es lo que a veces usualmente pasa en las funciones o en los circuitos,
¿no? A veces ustedes dicen, profe, ¿para qué sirve trigonometría? ¿Para qué sirven funciones trigonométricas? Para que puedas interpretar, ¿no?, los circuitos, porque los circuitos funcionan a través de periodos. Entonces es importante saber leer esos gráficos, porque los gráficos que tú vas a hacer más adelante, a los que estudien eso, o para los que de repente alguna vez vean eso, va a ser alrededor de eso. ¿Sí? Bueno, entonces, yendo y ahora sí al tema, vamos a hablar sobre qué es una función trigonométrica, porque no me quiero andar a lo algebraico. El algebraico ya no es mi tema, es la parte trigonométrica. Hemos hecho un breve repaso para que entiendan en qué consiste una función, al menos general, ¿no?, para hablar de una función trigonométrica con base. Empecemos. Una función trigonométrica es una función, como hemos visto, que son gráficas, pero que va a estar relacionado con las razones trigonométricas. O sea, la función trigonométrica va a depender del eje X y el eje Y, o el dominio de rango, pero también, ¿qué cumple? Que Y va a ser igual a ¿quién? A una razón trigonométrica de X. O sea, ¿qué significa? Que Y es dependiente del X. ¿Qué X qué va a ser? El ángulo. Entonces, X es el ángulo, sí. Y Y que va a ser un valor entero, ¿no? O un valor real. Porque recuerden que los resultados de una razón trigonométrica de un ángulo no siempre es un entero, puede ser una fracción, ¿no? Entonces serían los reales. Por eso el tema se llama función trigonométrica real, de variable real, porque vamos a analizar casos reales, ¿no? O sea, hablando de real, del número real, ¿no? Ahora, entonces, ¿X a qué pertenece? Al dominio de la función trigonométrica. Bueno, entonces un ejemplo, a ver, supongamos, si la función trigonométrica fuera el seno, ¿no? Acá le está poniendo seno, todo así su nombre, ¿cómo se interpretaría? Que Y es igual al seno de X, ¿no? Entonces X pertenece al dominio de ¿quién? Del seno de X. Y tú interpretas, a ver, profe, entonces ¿qué significa? Si X vale 0, 0, cuando X valga 0, el Y sería seno de 0. Cuando X sea pi sextos, el Y va a ser seno de pi sextos. Cuando X sea pi cuartos, el Y va a ser seno de pi cuartos, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, pero si resolvemos seno de 0, es 0. Seno de pi sextos, un medio. Seno de pi cuartos, revés medio. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos formando pares ordenados. ¿Y estos qué son? Puntos. Entonces, tú cuando tengas tu plano cartesiano estás haciendo puntos. Y esos puntos que tú estás formando, porque a ver, tú ubicas, ¿no? 0.0, acá. Pi sextos, un medio. Profe, ¿cómo se ubica el ángulo en el eje X y Y? Fácil. Tú sabes que pi, o sea, esto está en radianes, sí, pero cuando estás en el plano cartesiano lo pasas a número. Pi es 3,1416 y lo divides entre 6 y te va a salir 0,4 aproximadamente, ¿no? Entonces sería 0,4 con un medio, que es 0,5, o sea, estaría por acá, por acá. Entonces acá ubicamos el punto, ¿no? Que sería acá pi sextos y acá un medio. Y así vas formando puntos. Pi cuarto por radio 2 medio por acá. Y así vas formando. Y mientras tú vas formando, ¿sabes qué se va a formar? ¿Qué gráfico? Con esos puntitos. Esos puntitos cuando se unen forman esta gráfica de acá que vas a ver acá. Que es la función trigonométrica del seno. Entonces, profe, esos puntos que forman, ¿no?, el seno, ¿conformarían esta función que yo estoy viendo aquí? Sí. Profe, pero si me olvido y no sé, no pasa nada. Tienes al CT. La CT es una gran ayuda como referencia. Muchas veces la CT algunos lo dejan de lado por las mnemotecnias, ¿no? Como ustedes mismos saben, a veces los profesores enseñan mnemotecnia. Pero ¿es importante saber CT? Sí, para que puedas plasmarlo en tu plano cartesiano y nunca se te olvide. Veamos. En el caso de la función trigonométrica del seno, vamos a ver esto. Que mientras el ángulo avance, ¿no? Decimos, profe, ¿cómo hallo el seno de un ángulo? Fácil, trazo perpendicular. Entonces, ¿qué me daba cuenta en el primer cuadrante? Que el seno iba aumentando. ¿Qué pasaba cuando llegaba al segundo cuadrante? Iba disminuyendo. Y además, recordar que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Bien, profe. Ahora, ¿y qué pasa en el tercer cuadrante? Disminuye. Y recuerda que el tercer cuadrante el seno es negativo, o sea, está disminuyendo el seno porque es negativo. Y luego va aumentando. En el cuarto cuadrante es negativo, sí, pero está aumentando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está aumentando, profe? Porque es negativo. Recuerden que mientras más chiquito es un negativo, su valor es mayor como número. Entonces, ¿eso lo puedo plasmar acá? Claro. Mira, en una función trigonométrica, ¿cómo lo podrías? Profe, de 0 a pi medios, el seno aumenta. Ahí está, creciente.
¿Ven? Creciente, el concepto, ¿se acuerdan? Mientras está aumentando el eje X, o sea, el ángulo en este caso, está aumentando el valor, o sea, el Y. Entonces sería creciente de 0 pi medios. De pi medios a pi es decreciente, está disminuyendo, o sea, así decrecería. Hasta pi, porque hasta acá es pi, no se olviden, este es 0, pi medios, pi, 3 pi medios, y este es 2 pi. Y de pi a 3 pi medios, ¿qué pasaba? Disminuía, ¿no? Disminuía, y mira, está disminuyendo. En los negativos, mira. Hasta por acá. Y luego de 3 pi medios a 2 pi, ¿qué sucede? Aumenta hasta que se vuelve 0, ¿no? Listo. Entonces, profe, ¿y cómo ubico el punto? O sea, en pi medios, ¿cuál es el punto que tiene? ¿Cuánto es el seno de pi medios? 1. Ah, entonces acá va 1. Ahí está. ¿Cuánto es el seno de pi? 0. Justo está acá, mira. Y lo ubicas, te das cuenta. Entonces tú ya sabes cuánto vale el seno de pi medios, seno de 0, seno de 3 pi medios, seno de 2 pi. O sea, eso ya lo hemos hecho. Entonces simplemente lo ubicas. Y profe, ¿y a partir de acá qué hago? Simplemente esto de acá se repite. Y se repite por acá también, ¿no? ¿Ves? Entonces, de esa manera puedes hallar. Ahora, ¿cuál es el periodo, profe? Porque, a ver, yo lo que veo acá es que se está repitiendo. O sea, es una función trigonométrica periódica. ¿No es así? Porque se está repitiendo, mira. Esto de acá se repite acá. Son iguales. Ah, sí, tienes razón. Entonces, ¿el periodo cuál es? Lo que se repite sería el ancho del dominio. ¿Cuánto es el ancho del dominio? De 0 a 2pi. Ahí está. Y si tú de repente no tienes ese dato, puedes también hallar de acá, de menos 2pi a 0. ¿Cuánto es 0 menos 2pi? 0 menos 2pi, 2pi. Entonces, siempre fíjate el periodo cómo se halla, el dominio que se repite, ¿no? De la gráfica. Entonces, tú verificas qué gráfico se repite y de esa manera vas a encontrar el dominio. Sigamos viéndolo. Ahora, acá está el análisis, ¿no? De 0 a pi medio, 0 a 1, pi medios a pi 1 sería. Eso ya lo hemos hecho ya en la clase. Y recuerden algo importante. No hay restricción en el dominio. O sea, el valor en el seno de un ángulo, el dominio puede ser los reales, o sea, cumple con todos. En el caso de rango, recuerden que el seno tiene restricciones, que sería de menos 1 a 1. O sea, mínimo valor menos 1, máximo 1, ¿no? Cerrado, ahí está. Y recuerden que es una función creciente y decreciente. O sea, es creciente porque mira, hasta acá, pero luego decrece por acá. Y luego vuelve a ser creciente por acá, pero luego es decreciente. O sea, profe, yo no puedo decir que la función seno es creciente, no, porque no es creciente solamente, es decreciente también. Entonces tengan mucho cuidado ahí, ¿está bien? Por eso hemos visto también en la parte teórica esto. ¿Es una función continua? Obvio, porque no hay ninguna restricción, o ven alguna restricción, un circulito abierto por ahí. No, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es una función continua. ¿Es una función impar? Claro, porque tiene una simetría respecto al origen, si se dan cuenta, ¿no? Ahí está, simetría respecto al origen, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Tienen una simetría respecto al origen. Listo. Y por último, vamos al coseno, aunque falta todavía, porque tenemos que analizar el coseno de la tangente por ahí, nada más, y de ahí vamos a los ejercicios. Ahora, como ya hemos visto el seno, cómo se trabajaba, el coseno es igual. Vamos a partir del coseno de la CT. ¿Y cómo era el coseno de la CT? Era la horizontal, ¿se acuerdan? La horizontal. En el primer cuadrante está disminuyendo, ¿no? Y en el primer cuadrante es positivo, o sea, hasta que disminuye su medida. En el segundo cuadrante, hay que tener cuidado, es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Está que disminuye, porque mientras más grande es, disminuye. Ahí está. En el tercer cuadrante es negativo, entonces, acá ¿qué está pasando? Está aumentando, porque se hace más chiquito, y es negativo, por eso está aumentando. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué sería? Es positivo, por lo tanto está que aumenta. Entonces, según ese análisis, profe, y sabiendo, ¿no? Los ángulos, porque este es 0, pi medios, 3 pi medios y 2 pi, vamos a analizar. A ver, de 0 a pi medios, esto está que disminuye. O sea, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. A ver, acá, entonces acá parto. Estamos pasando a un plano cartesiano. Luego, hasta pi medios disminuye, o sea, se vuelve 0, porque el coseno de pi medios es 0. Ahora, de pi medios a 3 pi medios se vuelve negativo, o sea,
y se vuelve negativo y encima aumenta, ¿no? Entonces, no, disminuye, digo, disminuye. Se vuelve mayor el negativo, o sea, va disminuyendo acá, hasta que se vuelve 3 pi, digo, hasta acá sería pi medio, estoy hablando. Lapsus mío. Pi medio, 3 pi medio, 2 pi. Disculpen, ahí tuve un pequeño lapsus. Entonces, pi medios hasta acá. Entonces, de pi medios a pi va disminuyendo. ¿Cuándo es el seno de pi? Digo, coseno de pi sería, acá lo borro. Coseno de pi sería menos 1, ¿no? Acá está, menos 1. ¿eh? Entonces, luego de pi a 3 pi medios, que sería esto de acá, sería menos 1, ¿no? No, 0, digo, 0. Claro, sería 0. Ahí está, y va. Y luego de 3 pi medios a 2 pi, va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, por lo tanto... no, va aumentando, que estoy hablando, va aumentando, porque en el cuarto cuadrante es positivo, ¿no? Sí, está aumentando, ahí está. Listo, ahí me equivoqué, ¿no? Acá era 0 pi medios, acá era pi, acá era 3 pi medios y acá era 2 pi, ahí tuve un pequeño lapsus, ¿ya? Disculpen. Bueno, ahí también yo me equivoqué. Ahora, entonces, pues la idea se entendió, ¿no? Es bien parecida al seno. Entonces, identificamos el coseno de cada uno de ellos, lo ubicamos en el plano cartesiano y vamos guiándonos en caso se olviden. Porque algunos se lo memorizan en la gráfica, pero digamos que el CT plasmarlo en plano cartesiano te ayuda bastante. Y ahora, el periodo sería esto también. Lo que se repite, que sería esto. Y si se dan cuenta, acá también se repite, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla el periodo? No se olviden, la parte del dominio que se repite, el ancho que se repite, ¿no? Y la longitud lo hallas. 2pi menos 0, 2pi. Listo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué características tiene esta función? Que el dominio cumple para todos los reales, o sea, no hay ningún ángulo que no cumpla. Sigamos, el rango también lo mismo, el mínimo valor es menos 1, el máximo es 1. Es una función creciente y decreciente, como pueden observar, crece, decrece, ¿no? Es una función continua, claro, porque no tiene ninguna restricción, no ven ningún circulito abierto, ¿no? Y es una función par, ¿por qué? Porque tiene simetría en el eje Y, ¿no? Que ahí está su simetría, ¿ven? Entonces, por último, nos damos cuenta que es una función par y nada más, ¿no? Esto de acá ya es algo que ustedes ya saben, se supone, porque hemos hecho CT. Entonces sería repetir lo mismo y ya no va al caso. Vamos a la función tangente. Luego de haber aprendido o repasado, ¿no? Seno y coseno, tangente va a ser mucho más fácil explicarlo. En el caso de la tangente, ¿cómo se hallaba la tangente? A ver. Tú dibujabas el ángulo y a partir del origen trazabas una diagonal que pasaba por ahí y se proyectaba justo en una perpendicular que tú trazabas por acá. Y esta alturita que formaba era la tangente del ángulo. Entonces, a ver, si tú te das cuenta en el primer cuadrante, la alturita se va haciendo más grande, ¿no? Mira, se va haciendo más grande hasta que llega a 90. Profe, pero ¿qué pasaba en 90 grados? ¿Cómo yo puedo trazar la alturita y de tal manera de que choque a la de acá? No se puede. ¿Y qué sucede? Que la tangente de pi medios no existe, pues, ¿no? No existe la tangente de pi medios. Por esa razón, la tangente está comúnmente en el primer cuadrante, fíjate. Tangente de 0 es 0. Pero de 0 a pi medios va aumentando, va aumentando. Profe, ¿y qué pasa cuando el pi medios no se puede dar su tangente? Se pone una asíntota. Esta es una asíntota que son rayitas, ¿no? Separadas, ahí está. Esa es una asíntota. Entonces, tú cuando pones eso, ¿qué significa? Que para pi medios no hay valor, ¿no? Y lo dejas así de tal manera de que estás diciendo, esta función es creciente, pero nunca esta función va a tocar esta asíntota. O sea, nunca va a tocar este punto de acá. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas de pi medios saltas al segundo cuadrante? La tangente es negativa, ¿no? Entonces, tu ángulo, por ejemplo, que vas a formar acá, se va a proyectar por acá, siempre pasando por el origen. Y está acá, y es negativa. Y si te das cuenta, mientras más vas aumentando en el ángulo, ¿qué pasa con la tangente? Se va haciendo más chiquita, o sea, mayor, o sea, va creciendo. Por lo tanto, vas partiendo de acá. Ahora, como te digo, como estabas en pi medios, tienes que partir de acá hasta que se vuelve 0, porque en pi la tangente es 0, ¿no?
ya que si pasas del pi por acá, acá. ¿Y cuál es su altura? 0, obviamente. Por lo tanto es 0. Y luego de pi a 3 pi medios, ya lo analizan ustedes porque no quiero tampoco perder mucho tiempo, va aumentando, ¿no? Va creciendo. Y sucede lo mismo acá, en 3 pi medios no tiene tangente, ¿no? No hay tangente, entonces se pone una asíntota. Y luego analiza de 3 pi medios a 2 pi, tiene esta forma. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que tiene una forma repetitiva, periódica, ¿no? Como siempre las funciones trigonométricas tienen esa forma periódica, pero ¿cuál sería en este caso su periodo? ¿Cómo puedo reconocer su periodo? Entonces fácil, ya te dije, lo que se repite. Y si te das cuenta, esto se repite. Esto se repite, ¿no? Y si tú quieres analizar de 0 a menos pi medios, también lo puedes hacer con los negativos. Y entonces te va a formar así. Y esto es justamente continua. O sea, esta función de acá es continua. Solamente esto, por si acaso. Entonces, ¿qué digo? Profe, de 3 pi medios a pi medios, ¿cuánto sería? Pi. Lo restas, pues, ¿no? O sea, esta longitud vale pi. De acá hasta acá, si tú restas, también vale pi. O sea, ¿el periodo cuánto vale? Pi. Por lo tanto, el periodo de la tangente ¿cuánto vale? Pi. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Cuáles serían sus características? Que el dominio cumple para todos los reales, excepto para los que tengan la forma 2pi más 1 por pi medios, ¿no? Entonces, para los que tengan esta forma, no va a cumplir. Acá es 2n más 1, disculpen. Acá es 2n más 1 por pi medios. Ahí está mal. 2n más 1 por pi medios, ¿ya? Cuando lo n pertenece a los enteros. Muy bien. Otro, que para el rango de los reales, cumple que la tangente cumple para todos. O sea, el rango cumple para todos los reales, sí. O sea, cumple con todos los valores, sí. Por eso ponen acá, desde menos infinito hasta más infinito. Otra característica es que no se define en esto de acá, ¿no? ¿Cómo que no se define en esto? El dominio no se define. ¿Está bien? Ahí está, y eso es lo que le has quitado, pues, ¿no? Y es una función creciente en cada cuadrante. Es muy buena esa aclaración. Es creciente acá, pero en cada cuadrante, ¿no? Es creciente, pero solamente en cada cuadrante. Es una función impar también, ¿no? Porque tiene una, en el origen, tiene una simetría, ¿no? Ahí está, miren, simétrico, simétrico, ¿no? Tiene ahí una simetría. Ahora, y es una función periódica que tiene periodo pi. Listo, eso sería todo. Esas son sus características. Entonces, hemos visto las características más importantes del seno, coseno, tangente, ¿no? Pero la secante y la cosecante no es necesario, no te piden eso nunca, casi no, nunca te lo piden, sí, ¿está bien? Entonces, vamos a unas pequeñas conclusiones más. Nota, no debemos olvidar que en una circunferencia trigonométrica, los arcos cuadrantales, es decir, aquellos cuyo extremo coinciden con AB o A' o B', tienen forma conocida, que es bueno recordar para el mejor desarrollo de interpretación de problemas. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que trates de interpretar el CT en una función trigonométrica, para que no te olvides, ¿no? En caso te memorices la función trigonométrica, bien por ti, pero en caso te olvides, ¿no? Agarra esto y plásmalo, que ese es el objetivo siempre, ¿sí? Listo, y esto de acá simplemente es unión de informaciones. ¿Qué pasa cuando un ángulo cumple con 2n por pi y 2n más 1 por pi? En conclusión, ¿qué cumple? Cumple para n por pi. O sea, los dos ángulos, si tú quieres generalizar, cumple para n por pi. Entonces te puede ayudar bastante, ¿eh? Entonces, si te cumple para 4n más 1 pi medios en el caso de un ángulo B y cumple para B' en un 4n más 3 pi medios, si tú unes, los quieres volver uno solo, una sola condición, cumple para 2n más 1 pi medios. Y si cumple para n pi y para 2n más 1 pi medios, cumple para los n pi medios en general. ¿Está bien? Listo, esto te puede ayudar mucho, ¿eh? En algunos ejercicios a veces de funciones trigonométricas te piden esto, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Bueno, entonces comencemos con los ejercicios, que es lo que más les interesa. He hecho media hora de teoría, para que luego no se quejen de que no hago teoría, no, profesor, ni siquiera explica que es una función. He explicado todo, que es una función, y voy a tomar un examen oral al final, ¿ya? Voy a tratar de tomar un examen oral. Así que comencemos con los ejercicios. A ver, vamos al ejercicio número 1, que dice: señala el rango de la función x igual a 2n
2 seno al cuadrado de x más 5 coseno al cuadrado de x. Ya, profe, pero entonces ¿tengo que graficar? No, no es necesario graficar en este caso. Es interpretar. Lo que siempre les recomiendo cuando estén trabajando en funciones trigonométricas es siempre lleven a una razón trigonométrica. Si ustedes ven acá, acá hay un seno y acá hay coseno. Y están al cuadrado encima. Entonces, hay que recordar la propiedad de las pitagóricas. Porque si yo quiero llevarlo a una sola razón, debería aplicar la pitagórica. ¿No es así? Entonces vamos a decir, profe, yo sé que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y digo, ¿sabes qué, profe? Voy a despejarlo. Y el coseno al cuadrado de x lo paso a restar. Y sería seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Y por qué hago esto? Para poder reemplazarlo acá. Y lo reemplazo simplemente y dice, ¿sabe, profe? Entonces, la función de x acá es igual. Sería igual a 2 seno al cuadrado de x. No, simplemente lo reemplazamos, ¿no? Y decimos, seno al cuadrado de x acá es igual. 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Ves? Y esto lo sumas más el 5 coseno al cuadrado de x. Estamos aplicando las propiedades de las identidades, ¿no? Y resolvemos. 2 por 1, 2. Menos 2 por 2 coseno al cuadrado de x, te queda así. Y más 5 coseno al cuadrado de x. Muy bien. ¿Y acá qué concluyo, profe? Acá se puede despejar, ¿no? O se puede restar. Coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Entonces se puede restar los coeficientes. 5 menos 2 sería 3. O sea, 3 coseno al cuadrado de x más 2, ¿no? Más 2. Esa sería la función de x. Ahora, ¿y qué hago con esto? A ti te piden el rango, o sea, te piden la función x. Entonces decimos, coseno, ¿tiene alguna restricción acá? O sea, ¿tiene algún problema el coseno por acá que no pueda cumplir? No. Por lo tanto digo, como no hay ninguna restricción, entonces el coseno de x puedo decir que es mayor o igual que menos 1, pero es menor o igual que 1, ya que no hay ninguna restricción. Y para darle forma a la función de x, primero digo, lo elevo al cuadrado. Entonces esto elevamos al cuadrado. Y ya saben la propiedad. El coseno que sea mayor, ¿no?, al cuadrado se queda. Entonces menos 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. Por lo tanto, el mayor valor sería 1. O sea, menor o igual que 1. ¿Y a cuánto sería mayor o igual esto de acá? Al 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un valor intermedio, o sea que está entre los dos. Y 0 al cuadrado va a ser 0 siempre. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Multiplicarle por 3. Multiplicas por 3 entonces al medio, ¿no? Si tú multiplicas por 3 al medio, ya sabes, multiplicas por 3 a los otros lados. 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. Y por último le sumas 2. Pero tú cuando le sumes 2 al medio, vas a tener que sumarle 2 a los costados. O sea, sería 0 más 2, 2. 3 más 2, 5. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Esto qué es? Esto es la función x, pues. ¿Qué significa? Que la función x va a ser mayor o igual que 2, pero menor o igual que 5. Por lo tanto, digo, la función x pertenece desde 2 cerrado, porque es menor o igual, hasta 5 cerrado. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería de rango? Porque ese rango, no se olvida, sería la b de bb. ¿Eh? Sencillo, ¿no es así? Profe, ¿cómo se explica? Es la pregunta que me pueden hacer. ¿Qué se hizo acá? ¿Cómo se llama esa identidad? La identidad pitagórica. Ahí me lo pones, identidad pitagórica. Listo, ¿no? Si te da flojera escribir identidad, pones I pitagórica, ya. Te estoy ayudando. Eso se supone que lo deben saber, ¿no? Lo que les pido. Ahora, esto del despeje no es necesario explicarlo mucho, porque se supone que están entendiendo que estás despejando, ¿no? O de repente reemplazando también puedes poner acá, ¿no? Y acá simplemente pones, ¿no? Coseno de x pertenece a los reales, ¿no? O no tiene ninguna restricción, también puedes ponerlo, ¿no? Por esa razón está así, ¿no? Y simplemente acá le puedes poner, por ejemplo, al cuadrado, acá le puedes, en orden, ¿no? Acá le pones por 3, ¿no? Por 3, acá le puedes poner más 2, y eso es una explicación. Listo. No lo pongo, pero lo digo, por si acaso. Muy bien, hemos hecho ejercicios parecidos, por si acaso. Parecidos, pero no iguales, ¿no? Parecidos. Vamos al número 2. ¿Qué dice la 2?
Señala el rango del g de x sabiendo que 7 seno al cuadrado de x menos 2 coseno al cuadrado de x es el valor de g de x. Entonces lo mismo, y como ya tenemos un ejercicio parecido, vamos a hacerlo de frente, vamos a despejarlo. Pero esta vez vamos a despejarlo respecto al coseno, o sea, el coseno que se vuelva a seno. ¿Ya? No importa, cualquiera de los dos casos puede ser. Entonces, a ver, teniendo en cuenta la identidad pitagórica anterior, ¿no? Para que vean que va a salir lo mismo, ¿ya? Si ahora yo despejo el coseno y digo el seno que lo mando al otro lado a restar, sería coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Qué hago entonces? Lo reemplazo, pues. Sería 7 seno al cuadrado de x. Ya sabes, lo que estoy buscando es dejarlo solamente con una razón trigonométrica. Entonces el coseno sería al cuadrado sería igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Qué hacemos? Multiplicamos. Entonces te queda 7 seno al cuadrado de x. Y el menos 2 pasa a multiplicar. Sería menos 2 por 1, menos 2. Y acá, menos por menos, más. 2 por seno al cuadrado de x sería más 2 seno al cuadrado de x. 7 seno al cuadrado de x más 2 seno al cuadrado de x sería 9 seno al cuadrado de x más, no, menos 2. Listo. Ahora la pregunta sería, ¿el seno de x tiene alguna restricción por acá? No, por lo tanto, como no hay ninguna restricción, seno de x a que es mayor o igual a menos 1. ¿Y a qué es menor o igual? A 1. ¿No? Cuando el ángulo x no tenga ninguna restricción o el seno de x no tenga ninguna restricción, lo podemos trabajar de manera general. Pero te piden al cuadrado, ya sabes. Entonces, cuando es al cuadrado, te quedas con el cuadrado mayor, que este va a ser 1. Y como el 0 es un valor que está entre los dos, ya saben, sería 0 acá, mayor o igual que 0. Listo. Luego multiplicamos por 9. Multiplicas por 9. Multiplicas por 9 entonces a los dos lados. Sería 0 por 9, 0. 1 por 9, 9. Por último, le restas 2. Si tú le restas 2, ¿cómo te quedaría? Si restas 2, restas 2 a los dos lados. 9 menos 2, 7. 0 menos 2, menos 2. ¿Qué significa? Que esto de acá que has formado es el g de x. G de x es mayor o igual que menos 2 y g de x es menor que 7, o menor o igual que 7. Por lo tanto, el g de x a dónde pertenece? De menos 2 a 7. Y sería cerrado. Por lo tanto, como son cerrados, el rango sería eso de ahí, de menos 2 a 7. ¿No? No te olvides que el g de x, su valor, son los que están ahí, ese intervalo, ¿no? Que es una inecuación. Ya saben cuál es la explicación. Identidad pitagórica, reemplazando, bueno, en este caso sería acá. Y acá pones pues las operaciones que se están haciendo, pues, ¿no? Listo. Muy bien, tú que digo las explicaciones, ¿ah? Para que luego no vean que no lo digo, ¿no? Siempre lo digo. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Señala el rango de la función h de x sabiendo que es igual a 3 por seno de x más 1 más el coseno de x. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? A ver, lo primero que hay que hacer es resolverlo, porque a ver, yo lo veo así, no, o sea, tú lo ves así y dices, ¿qué puedo hacer acá? ¿Lo reemplazo de frente y lo sumo? No. Primero, agrupa 3 por seno de x, sería 3 seno de x. Más 3 por 1 sería 3, ¿no? Más el coseno. Ahora, haz algo. Este coseno de x, júntalo con el 3 seno de x. ¿Ya? Y hay que recordar algo muy importante, que es una propiedad que la hemos visto en clase, ¿no? Que es esta de acá. Cuando tú tienes, ¿no?, un m que es igual a un a seno de teta más un b seno de teta, ¿no? No, más un b coseno de teta. Yo puedo decir que el m mínimo, ¿se acuerdan de esa propiedad? Es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado multiplicado por menos. Y que el m máximo es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el m tiene como intervalo de dónde m es mayor o igual que esto de acá,
pero es menor o igual que esto de acá. Y de esa manera yo puedo hacer eso, ¿no? Y lo defino así. O sea, el m mínimo es esta expresión que hemos visto en clase, y el m máximo es esta expresión cuando tiene la forma a seno de teta más b coseno de teta. Y si lo quieres pasar en una ecuación, sería así. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque puedo aplicar la fórmula acá. Y puedo hallar el valor máximo y mínimo de esta expresión porque tiene la forma. Profe, ¿y el b cuál sería? 1, pues. Porque 1 por coseno de x sigue siendo coseno de x. Entonces, aplicando la fórmula, lo copio en eso, ¿cómo sería? Entonces, si tú aplicas la formulita, a ver, voy a copiarlo, digo borrarlo, sería así. 3 seno de x más coseno de x, ¿no? Sería mayor o igual, ¿no? ¿Que quién? Que menos raíz cuadrada. ¿Quién sería? 3 al cuadrado más b, que acá sería 1 al cuadrado. Pero es menor o igual que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, 9 más 1 10. Entonces sería menos raíz de 10. Y acá sería igual, ¿no? 9 más 1 raíz de 10. Y lo de acá baja igualito. Entonces, si te das cuenta, he creado un intervalo a través de esa propiedad, ¿no? Ahora, profe, pero yo tengo esto, pero me falta el más 3, súmale más 3, ¿no? Entonces, si tú sumas más 3, ¿qué sucede a esta expresión? Si le sumas más 3, se vuelve la función, pues, ¿no? De frente ya, se vuelve la función h de x. Pero si sumas más 3, suma más 3 a los dos lados. O sea, sería menos raíz de 10 más 3 y raíz de 10 más 3. ¿Qué significa? Que la función h de x es mayor o igual que él y es menor o igual que él. Por lo tanto, si tú lo quieres volver intervalo, sería h de x, la función h de x, su rango pertenece de menos raíz de 10 más 3 hasta raíz de 10 más 3. Y sería cerrado en los dos lados porque son menores iguales. ¿Listo? Y eso sería su rango, ¿no? Entonces la propiedad es muy buena, ¿no? Para usar. Profe, ¿la propiedad de dónde nace? De una demostración. Y la demostración no la vamos a hacer por tiempo, ¿no? Y tampoco no es tan necesario, para ser sinceros. Bueno, entonces lo explican, por favor, lo explican. Vamos al número 4. En el caso de la 4 te piden lo mismo, te piden que señales el rango. Entonces no te preocupes, este es muy parecido al ejercicio anterior y vamos a aplicar la misma propiedad si te das cuenta. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está dentro de la función de x. Te dice, te pide señalar el rango y vamos a resolver lo que está dentro. 2 veces seno de x menos 1 más 3 veces coseno de x más 1. Multipliquemos. 2 por seno de x, 2 seno de x. Menos 1 por 2 sería menos 2. Más 3 por coseno de x, 3 coseno de x, más 1 por 3, más 3. ¿Qué hacemos? Agrupamos estos dos. ¿Por qué lo agrupo? Para darle forma a la fórmula, ¿no? Aunque suene un poco redundante. Ahí está. Y luego los enteros que están ahí, 3 menos 2, 1, o sea, más 1. Entonces, ¿cuál es mi objetivo ahorita? Si yo quiero el rango de la función, primero hay que darle un valor a esto. Y esto es igual a la propiedad o a la fórmula del ejercicio pasado. Entonces digo, esto de aquí, ¿cómo era? Era mayor o igual que menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero es menor o igual que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 de 2 al cuadrado, 4. 4 de 3 al cuadrado, 9. 4 más 9, 13. O sea, es menos raíz de 13, menor o igual que 2 seno de x más 3 coseno de x, menor o igual que raíz de 3. Listo. Pero eso no te piden más 1. O sea, simplemente le sumas más 1. Pero si le sumas más 1 a él, ya sabes lo que sucede, ¿no? Le tienes que sumar más 1 a los dos lados. O sea, sería menos raíz de 13 más 1, ¿no?
Y el otro lado sería raíz de 13 más 1. Pero tú ya sabes, si tú le sumas más 1 al medio, ¿qué se va a formar? De frente ya, la función f de x. Listo. Por lo tanto, ya tengo el rango de la función f de x. F de x, ¿dónde pertenece? Pertenece desde menos raíz de 3, 13 más 1, hasta raíz de 13 más 1. Pero ya sabes que como es menor o igual, sería cerrado, cerrado. Por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Cuál sería? La E, ¿no? La E de enemigos. Listo. Fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, eso es funciones trigonométricas. ¿Está bien? Estamos definiendo. Y es muy parecido a la 3, por eso lo hemos hecho más rápido, ¿no? Es muy parecido. Bueno, lo explican, por favor, lo explican. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? A ver. Te dice, señala el rango de la función g de x, sabiendo que es igual a seno de x más seno de 3x sobre coseno de x. A ver, te piden el rango, o sea, me están pidiendo g de x. Profe, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, para comenzar, arriba vemos algo medio confuso. Vemos una suma de senos. Pero nosotros ya sabemos a qué es igual la suma de senos, ¿no? O sea, si yo te digo a qué es igual seno de A más seno de B, tú puedes decirme, profe, es igual a 2 veces el seno de la semisuma de los ángulos por el coseno de la semidiferencia de los ángulos. Y eso lo hemos visto, ¿no es así? Eso lo hemos visto a lo largo de el bimestre pasado. Entonces, a ver, aplicando esta fórmula y considerando en este caso que A es 3x y que B es x, obviamente, ¿no? Digo, esto sería igual a ¿quién? Lo de arriba, 2 veces el seno de la semisuma, o sea, sería 3x más x, 4x, entre 2, 2x, o sea, sería 2 veces el seno de 2x, por el coseno de la semidiferencia, que sería 3x menos x, 2x entre 2x. Quedaría así. Y acá sería el resultado. Lo de arriba, eso sería el resultado. ¿Y abajo qué te queda? Coseno de x. Y mira, se simplifica. Chao, chao. Se divide, pues, ¿no? Porque esto está multiplicándose, entonces se puede simplificar con la división. ¿Qué significa? Que g de x es igual a 2 veces seno de 2x. Muy bien. Ahora, el x, ¿no? O el seno de 2x tiene alguna restricción. ¿Sí o no? Entonces acá va a haber un pequeño problema para ustedes. Porque cuando te piden el rango, como siempre les he dicho, ¿el x tiene alguna restricción? No, en los primeros casos, ¿no? Pero en este caso sí hay una restricción. ¿Por qué? Porque el coseno de x está dividiendo. ¿Y eso qué tiene que ver, profe? Pregunta, ¿el coseno de x puede ser 0? O sea, ¿su resultado del coseno de x puede ser 0? No. ¿Por qué? Porque si tú divides un m entre 0, no existe el resultado, ¿no? Entonces, un denominador no puede ser 0 como valor. Por lo tanto, hay que restringir eso. El coseno de x no es igual a 0. ¿Y cuándo el x es igual a 0? Cuando el coseno de x es igual a 0. Cuando tiene la forma 2n más 1 pi medios. Cuando tiene esta forma, ¿no? El coseno de x es 0. ¿No es así? ¿No? Si ustedes no me creen, bueno, ahí pueden ver en su función trigonométrica o también ahí en la grafiquita, pues, ¿no? Ya vamos a verlo, ¿ya? Si no me creen por ahí, ahí los incrédulos. A ver, ¿cuándo el coseno es 0? Acá está. Cuando es menos pi medios, cuando es menos 3 pi medios, cuando es pi medios y cuando es 3 pi medios. Profe, pero eso de ahí usted no está considerando los negativos. Sí, se considera. Recuerda que el n es negativo. ¿No es así? El n es negativo. Por lo tanto, n es entero también. O sea, el n pertenece a los enteros. No te dice enteros positivos, ¿ah? Te dice enteros, o sea, todos, positivos y negativos. Entonces tengan cuidado. Algunos dicen, profe, usted no está considerando los negativos. También se están considerando los negativos. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, de manera general es así. Ahora, profe, ¿pero esto en qué afecta mi resultado?
en mucho. Porque, a ver, supongamos que no pasa nada, ¿ya? Dejémoslo ahí esto. Esta restricción lo dejamos por ahí. Vamos a analizar el 2 seno de 2x. ¿Cómo se analizaría el 2 seno de 2x? Sería de esta manera, a ver. Profe, si yo asumo que el seno de 2x no tiene ninguna restricción, lo trabajaría así. Digo, seno de 2x sería mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Porque, a ver, que tú el ángulo lo multipliques por 2 no hace que el valor del seno sea mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. No, 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 no. Por si acaso le estoy diciendo. O sea, ¿qué les quiero tratar de decir con esto? Que el seno de teta, por ejemplo, como un caso aleatorio, va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, supongamos. Entonces, si yo pongo seno de 2 teta, yo no estoy... No, si tú multiplicas el ángulo por 2, la restricción sigue siendo la misma. El ángulo va a cambiar, sí. O sea, si tú lo multiplicas por 2, sí, pero el seno de ese ángulo no cambia, ¿no? O sea, el seno de ese ángulo va a tener siempre la misma restricción, porque el seno de cualquier ángulo, hasta multiplicado por 1000 o por 10.000, siempre su restricción va a ser menos 1 a 1. A menos que el ángulo tenga alguna restricción extra. Pero en este caso, no, bueno, estoy asumiendo que no la tiene. Luego, lo que yo quiero es el g de x, ¿se acuerdan? Su rango, entonces multiplico por 2. Entonces acá lo multiplico por 2 a todo. Entonces si tú multiplicas por 2 a todo, acá se forma el 2 seno de 2x menor o igual que 1. Bueno, 1 por 2 sería 2 y al otro también sería menos 1 por 2 menos 2. Entonces, tú feliz dices, ah, profe, entonces el 2 seno de 2x, g de x sería de menos 2 a 2, ¿no? O sea, g de x pertenece a menos 2 a 2. Profe, la clave es la A. No, está mal esto. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque acá hay una restricción. Entonces, analicemos la restricción y hay que darle forma. Primero al x, multiplícalo por 2. Sería 2x. Si multiplicamos por 2 a esto, multiplicas a él 2 entre 2, se va, pues, ¿no? Pues si multiplicas por 2, entonces te queda 2n más 1 por pi. Y ahora, aplicas el seno. ¿Cuánto sería el seno de 2x? Entonces, si tú aplicas seno a él, le aplicas el seno a él también. ¿Cuánto sería el seno de la forma 2n más 1 por pi? A ver, si n vale 1, supongamos, 2 por 1, 2 más 1, 3, o sea, 3pi. Seno de 3pi, ¿cuánto es? 1, ¿no? Y si n vale 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, o sea, sería seno de pi. Ah, no, 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 sería menos 1, ¿no? No, 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 usted, claro, sería menos 1, estoy equivocando. Sería menos o 0. No, si es 0. Si es, a ver, déjeme ver, ¿ya? Déjeme verificar, a ver. Pi está acá, ¿no? Si tú le das una vuelta más, hasta acá 3pi. Entonces, ya. Entonces, acá se ubica ¿quién? Los 2n más 1 por pi, ¿ya? Justo en este punto, este ángulo se ubica. Y acá su punto es menos 1,0. Y entonces son el coseno y dicen, ah, es 0, ¿no? Entonces serían los ceros. Listo. A ver, lo guardo. Entonces sigamos analizando. Bueno, chicos, entonces lo que debemos ver sería esto. A ver, por lo tanto, el seno de 2x, ¿no? Cuando tiene esta forma, su seno de 2n más por pi, ¿no? Sería 0, ¿no? O sea, el seno de todo esto que sería igual que el seno de 2x no puede ser igual a 0, porque siempre el seno de esta expresión va a ser 0. Y si multiplicas por 2, no afecta en nada el resultado. O sea, multiplícalo por 2 el 0. 0 por 2, 0. O sea, el g de x, ¿qué significa? Que el g de x no va a ser igual a 0. Ahí está. Por lo tanto, el g de x nunca es igual a 0. Ahora, ¿y esto en qué afecta? Recuerda que tu g de x, ¿no? Sin restricciones, es de menos 2 a 2. Pero el 0 está en el medio de estos dos. Por lo tanto, afecta el resultado. Entonces, borramos esto. ¿Sí? Y acá voy a poner el resultado. ¿Cómo quedaría entonces? Sería así. G de x, a ver, lo voy a poner acá, pertenece, a ver, de menos 2 a 2, como habíamos deducido, cerrado.
¿no? Pero no cumple para 0. O sea, menos le quito ¿quién? El 0. Profe, ¿eso significa que no hay respuesta? Al parecer no. Entonces, acá la adiciono así. Una rayita y le abro los corchetitos. ¿Y si, esto qué significa? Menos, ¿no? Le estoy quitando el 0 a esto de acá. Y la A. Entonces esto sería el rango. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Listo, estamos aplicando funciones trigonométricas, ¿no? Estamos aplicando los conceptitos por ahí. Muy bien, chicos. Sigamos, vamos a la 6. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? Te dice, señala el dominio. Ahora te piden el dominio. Antes te están pidiendo los rangos. O sea, ya no te están pidiendo la función f de x, sino analiza x. La función de x es igual a 5 cosecante de 3x menos 1. Ya. ¿Qué restricción puede haber acá, profe? O sea, yo creo que el x, profe, cumple para cualquiera. O sea, es que no hay ningún problema. Eso es lo que cualquiera pensaría. Pero recuerda algo. ¿Cuál es la inversa de la cosecante? El seno. O sea, sería así. 5 veces seno de 3x, ¿no? Menos 1. Ya. ¿Y eso en qué afecta? En que el seno de 3x no puede ser 0, porque está en el denominador. Y un número entre un 0 no cumple, no existe. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la restricción se va a formar a partir de ahí. Cuando el seno de un ángulo es 0, ¿no? Entonces hay que buscar el valor. Entonces, si no te acuerdas, haces tu CT, pues, ¿no? Ahí un poquito más bonito que el mío, porque lo estoy haciendo feo. Pero, ¿cuándo era 0? Cuando era pi o cuando era 2pi. ¿No es así? ¿O no? Sí, no. Coseno, seno. ¿Está bien? Cuando es pi o cuando era 2pi. Por lo tanto, vamos a esto. Significa que el 3x, cuando sea igual a pi o 2pi, va a ser 0. Pero tú, ¿cómo lo pondrías de manera general? Npi. O sea, cuando 3x no sea igual a un npi, va a cumplir esto, ¿no? O sea, si 3x es npi, seno de npi es igual a 0, ¿no? Generalizando, ¿no? El n sería un entero. 1 por pi, pi. 2 por pi, 2pi. 3 por pi, 3pi, ¿no? Y cumple siempre. Por lo tanto, ese x, si lo quiero despejar, el 3 lo pasa a dividir, sería x no es igual a n pi tercios. Por lo tanto, ¿qué significa? Que cuando x tenga la forma n pi tercios, no va a existir o no cumple para estos casos. ¿Y esa sería la única restricción? Al parecer sí, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería el dominio? Entonces, el dominio, o si tú quieres llamarlo así, x también, pertenece a todos los reales, pero menos los que tengan la forma n pi tercios. Listo. ¿Nada más? Nada más. Entonces la respuesta sería la A de amiguitos. Entonces cuando te pidan dominio ya sabes cómo trabajarlo, ¿no? Siempre enfócate en el X, ¿no? Ahí de repente hay un criterio que tienes que tener en cuenta. Bueno, vamos a la 7. La 7 también es parecida, ¿no? Porque ¿qué te dicen? Señala el dominio de la función X sabiendo que es igual a 7 tangente 7x menos 4. A ver. Profe, pero acá yo el x no le veo ninguna restricción, la inversa es la cotangente, no. Entonces hay que recordar algo. Cuando una tangente no existe, entonces veamos nuestra función trigonométrica, ¿no? Ya que la hemos hecho. ¿Se acuerdan que había un punto, una asíntota donde no cumplía para un ángulo? Y era para la forma pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y sucesivamente. ¿Y cómo lo puedo generalizar esto? Fácil. La forma 2n más 1 pi medios. O sea, ¿qué significa? Que la tangente de un ángulo nunca existe para cuándo, ¿no? ¿Se acuerdan la restricción que había ahí? Ahí creo que la habían puesto también. A ver, no les enseñé. A ver, me olvidé, ¿no? O sea, acá está. Ahí está. El dominio, ¿cuánto es del x? De la tangente de x.
que cumple para todos los reales, menos para 2n más 1 sobre pi medios. Ahí está. Entonces, con esa restricción, vamos a poder trabajar nuestro ejercicio. Ahí lo hemos hecho, en la parte teórica, por si acaso. Por lo tanto, ya no lo estoy explicando mucho. Entonces, ¿qué significa? Que esta tangente de 7x, porque a ver, es la tangente de 7x, no es tangente de x. La tangente de 7x no puede ser igual, o mejor dicho, a ver, tangente de 7x no puede ser igual a quién. A ver, o mejor vamos a ponerlo así, ¿no? El dominio de 7x, porque esto sería su dominio, ¿no? No puede ser igual a quién. A 2n más 1 por pi medios. ¿Por qué? Porque la tangente de 2n más 1 por pi medios no existe. ¿No? No existe. Como no existe esto, entonces 7x no puede ser igual a esto. Por lo tanto, si tú quieres hallar el dominio de x, el 7 tiene que pasarlo a despejar, a dividir, y lo divides. Y tú sabes que cuando pasas a dividir, lo que está abajo se multiplica. O sea, sería 2 por 7, porque pasa a dividir, sería 14. Por lo tanto, ¿qué significa? Que x cumple para todos, pero menos a quién, a este valor. Entonces yo puedo decir dominio, o también le puedo decir x pertenece a todos los reales, pero menos quién, esto de acá, 2n más 1 por pi sobre 14. Sencillo. ¿Está bien? Y sería la respuesta a la C de casa. Entonces, ¿es bueno saber los criterios? Sí, es bueno que sepas con cuáles no cumple y también darle forma, ¿no? De manera general. Muy bien, vamos a la última, la 8. Ya el video tampoco no creo que dure mucho de la clase. ¿Qué dice la 8? Señale el dominio de la función, sabiendo que h de x es igual a seno de 4x sobre seno de 5x menos seno de x. A ver. Este ejercicio, para comenzar, te están pidiendo el dominio, o sea, de x. Entonces vamos a resolverlo de una manera fácil. Es decir, profe, lo de abajo, que es el denominador, no puede ser igual a 0, como se nos ha dicho. Claro, entonces, ¿qué significa? Que seno de 5x menos seno de x no puede ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que podría deducirlo al ojo. Pero ¿qué te parece si primero lo resuelvo lo de abajo? ¿Ya? ¿Cuál era la forma de resolver este tipo de ejercicios? Fácil, era así. Cuando se restaban senos, era 2 veces el coseno de la semisuma de los ángulos, ¿se acuerdan? 5x más x, 6x, entre 2, 3x. Por el seno de la semidiferencia, o sea, 5x menos x, 4x. Entre 2, 2x. Listo. O sea, ¿qué significa? Significa que esto es la forma total, ¿no? De esta resta. Y luego de haber hecho esto, puedo decir ahora, esto de acá no puede ser igual a 0, pero lo que equivale tampoco puede ser igual a 0. Por lo tanto, 2 coseno de 3x por seno de 2x no puede ser igual a 0. Ahora, pero ¿cuándo esto de acá va a ser 0? Cuando coseno de 3x sea 0, ¿no? Porque si esto vale 0, 0 por 2, 0. Por todo esto, 0. O también si es que seno de 2x vale 0. 0 por él, 0 por él, 0. Ah, entonces, ¿qué significa? Que coseno de 3x no puede ser igual a 0 y seno de x, o bueno, o seno de 2x tampoco puede ser igual a 0. O sea, puede ser cualquiera de los dos casos. Ahora la pregunta es, ¿cuál el coseno de un ángulo es 0? Entonces, si no te acuerdas, dibujas, ¿no? Y era acá en el pi medios y 3 pi medios, ¿no? Si no me acuerdo, claro, porque acá es el 0,1 y acá es 0,-1. Entonces son los pi medios, 3 pi medios. Por lo tanto, digo, cuando el coseno de un ángulo sea 3x va a ser 0
cuando tenga la forma 2n más 1 pi medios. Listo. Y si tú quieres despejar el x, el 3 pasa a dividir. Pero ese 3 va a multiplicar al otro 2. 2 por 3, 6. O sea, ¿cuándo va a ser 0? Cuando x tenga la forma 2n más 1 pi sextos. Pero no cumple, pues, para este tipo de casos, ¿no? Y para el otro, cuando el seno de un ángulo es 0. Entonces, el 2x va a ser 0 cuando tenga la forma pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, o sea, los npi, ¿no? Entonces, cuando 2x sea npi, va a ser 0, el seno de ese ángulo. Pero si tú despejas, sería x no es igual a ¿quién? A npi sobre 2. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que el dominio ya está restringido. No cumple para él y no cumple para él. Por lo tanto, si tú quieres hallar la respuesta, ¿cómo sería? El dominio o el x pertenece a todos los reales, pero menos a quién? Al 2n más 1 pi sextos, ¿no? Unión, ¿no? Unión, ¿con quién? Con el n pi medios, o sea, para estos dos casos. Obviamente hay que separarlos con llaves, porque no puedes unirlos así, ¿eh? Y los separas. Acá lo pongo entre paréntesis. Ahí está. Listo. Entonces no cumple para estos dos casos. ¿Cuál sería la respuesta entonces del dominio de x? Sería la b de bb. ¿No es así? Y nada más. Esa sería la primera parte de funciones trigonométricas. Por ahí de repente algunos que dominan y dicen, profe, pero esto no es todo. No. Estamos comenzando. No se emocionen. Por ahí de repente hay algunos que dicen, profe, ya, y eso es todo. No, esta es la primera parte. Ya vamos a ir a la segunda parte de la segunda semana, de la tercera parte de la tercera semana y así sucesivamente. Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido algo bueno, de repente haberlos ayudado a mejorar y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Entonces, chicos, prepárense para el examen oral, cuídense bastante y nos vemos. Chau, chau, hasta luego.